Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde analizamos a fondo todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y especialmente en esas series que nos tienen completamente enganchados. ¿CU Superíndice 3 Moestu N hoy? Espero que súper bien y con ganas de chismecito porque hoy, prepúrrense, porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de copyright hablar, que ha conquistado corazones y que ahora, estuvo en el centro de una revelación Superíndice 3N que sinceramente no se pueden perder. Hoy nos sumergimos en el mundo de Serkan y Uzge, dos nombres que seguramente resuenan en sus cabezas con fuerza, especialmente si son fans de las series turcas. Hablamos de esos personajes que nos han hecho reír, llorar y suspirar con su cómica arrolladora. Y es que detengan todo lo que estuvieron haciendo, porque tenemos información Superíndice 3N jugosísima que seguro les va a encantar. Vamos a destapar esos secretos, esas confesiones que han salido a la luz y que estuvieron revolucionando las redes sociales. Vamos a analizarlo todo, desde los rumores hasta las confirmaciones, pasando por las teorías locas que circulan por internet. En listos para un viaje lleno de intriga, emoción Superíndice 3N y salseo del bueno. Pero antes de que nos adentremos en este mar de revelaciones, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Por QU Copyright? Porque ASU no se perderá en ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último del mundo del espectáculo, análisis profundos, teorías descabelladas y sobre todo, mucho entretenimiento. Suscribirse es completamente gratis y nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. ASU que ya lo saben, corran a suscribirse. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Serkan y Uzge. Dos nombres, una pareja que ha trascendido la pantalla. Y es que su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la serie, ha generado una expectación Superíndice 3N enorme. Los fans, ustedes lo saben bien, estamos siempre atentos a cada uno de sus movimientos, a cada publicación Superíndice 3N en redes sociales, a cada entrevista que conceden. Y es precisamente en esas entrevistas y en esas redes sociales donde han surgido los rumores, las pistas, las más menosales que han alimentado las teorías diversas. Pero ¿QU Copyright es lo que realmente pasando entre Serkan y Uzge? ¿Hay algo ayu de la amistad y el más menos erismo profesional? Vamos a empezar por lo que sabemos con certeza. Serkan y Uzge han compartido muchísimo tiempo juntos. No solo durante las largas jornadas de rodaje, sino también copyright en eventos promocionales, alfombras rojas y por supuesto, en sus ratos libres. Y es que cuando pasas tantas horas con alguien, es inevitable que surja una conexión Superíndice 3N, una amistad fuerte. Y eso es precisamente lo que ellos han demostrado tener. Se les ve CU Superíndice 3 modos, se les ve riendo juntos, se les ve apoyándose mutuamente. Pero, ¿es solo amistad? AQU es donde entran en juego las revelaciones. Hace poco ambos concedieron una entrevista conjunta a una revista muy importante del mundo del espectáculo. Y fue en esa entrevista donde, entre luneas, dejaron caer algunas pistas que han encendido todas las alarmas. Hablaron de lo mucho que se admiran mutuamente, de lo importante que es el otro en su vida, de lo agradecidos que por haber compartido esta experiencia juntos. Pero hubo una frase en particular que llamó Superíndice 3 poderosamente la atención Superíndice 3N. Uzge dijo algo a su como: Serkan es mucho ese que un compau más menos hero de trabajo para Es alguien a quien quiero y respeto profundamente. Y Serkan por su parte aún más menos adiu Superíndice 3, Uzge es una persona muy especial. Me ha más menos ado mucho y me ha ayudado a crecer como persona y como profesional. Estas declaraciones, aunque aparentemente inocentes, han sido interpretadas por muchos como una confirmación Superíndice 3N implícita de que hay algo que amistad entre ellos. Y es que en el mundo del espectáculo, las palabras se miden al milímetro y cualquier pequeño más menos o gesto puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo esta entrevista. Ambos se mostraron muy relajados, muy CU Superíndice 3 modos, como si estuvieran hablando desde el corazón Superíndice 3N. Y esa sinceridad, esa naturalidad, es lo que ha convencido a muchos de que AQU hay tomate. Pero la entrevista no es la única fuente de revelaciones. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel fundamental en esta historia.
Los fans han analizado cada foto, cada vídeo, cada comentario que Serkan y Uzge han publicado en sus perfiles. Y han encontrado detalles que, según ellos, confirman su relación superíndice 3N. Por ejemplo, en una foto reciente se puede ver a Serkan llevando un anillo que, casualmente, es muy parecido a uno que Uzge ha lucido en varias ocasiones. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Muchos creen que no. También Copyright NS ha hablado mucho de los comentarios que se dejan el uno al otro en sus publicaciones. Comentarios llenos de corazones, emojis de enamorados y frases cariu más menos osas que, para muchos, son una prueba irrefutable de su amor. Pero, ¿es justo basar nuestras conclusiones en estos más menos os detalles? No estaremos cayendo en el error de interpretar las cosas como queremos que sean. Es importante recordar que Serkan y Uzge son personajes públicos y que, como tales, son conscientes de la expectación superíndice 3N que generan. Es posible que es tu copyright N jugando con nosotros, que es tu copyright N alimentando los rumores para generar ese interu copyright S en su trabajo. O puede que simplemente sean muy buenos amigos y que se tengan mucho cariño más menos o. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la química que existe entre ellos. Y es que ese ayuda de las palabras, ese ayuda de las redes sociales, lo que realmente nos convence de que hay algo especial entre Serkan y Uzge es la forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se rúen juntos. Esa conexión superíndice 3N, esa energía que se siente cuando es tú, N juntos es algo que no se puede fingir. Y eso es lo que ha conquistado a tantos fans alrededor del mundo. Pero ¿qué copyright piensan ellos realmente? ¿Qué copyright hay en sus corazones? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y por desgracia, no tenemos una respuesta definitiva. Serkan y Uzge se han mantenido copyrighticos al respecto y no han confirmado ni desmentido los rumores. Lo que sabemos es que están disfrutando mucho de su trabajo juntos, que se sienten muy afortunados de haber compartido esta experiencia y que, pase lo que pase, su amistad seguirá siendo muy importante para ellos. En conclusión superíndice 3N, la revelación superíndice 3N explosiva de Serkan y Uzge se resume en una serie de pistas, rumores y confirmaciones implícitas que han alimentado la ilusión superíndice 3N de muchos fans. Una entrevista llena de frases ambiguas, publicaciones en redes sociales llenas de corazones y, sobre todo, una química innegable que traspasa la pantalla. ¿Hay algo ese ayuda de la amistad? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que esta pareja ha conquistado nuestros corazones y que seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Y hablando de estar atentos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo ese que amistad entre Serkan y Uzge? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios abajo y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos analizando a fondo todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de Serkan y Uzge. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ahora bien, para adentrarnos a UNMU-S en este culebro superíndice 3N de la vida real, vamos a diseccionar cada uno de los elementos que alimentan esta teoría del romance entre Serkan y Uzge. Rense que esto se pone bueno. Asterisco la entrevista reveladora, un análisis profundo asterisco. Volvamos a la entrevista conjunta. No se trataba de una conversación superíndice 3N cualquiera con una revista de espectáculos. Estamos hablando de una publicación superíndice 3N de renombre, conocida por su meticulosidad y por saber sacar a la luz los secretos mejor guardados de las celebridades. La periodista encargada de la entrevista es famosa por su perspicacia y por su habilidad para hacer que sus entrevistados se sientan superíndice 3 modos y se abran ese de lo que han planeado. En este contexto, las declaraciones de Serkan y Uzge adquieren un peso aún mayor. La frase de Uzge, Serkan es mucho ese que un compau más menos ero de trabajo para
Es alguien a quien quiero y respeto profundamente, no es una simple cortesía. Es una declaración superíndice 3n cargada de emoción superíndice 3n, de un sentimiento que va mu, ese ayu, de la simple amistad. El verbo querer en español más menos sol es muy fuerte y tiene diferentes connotaciones. En este caso el querer no se limita al afecto platu superíndice 3 nico, sino que sugiere un sentimiento mu, ese profundo, un cariu más menos o especial que podrá ser el preludio de algo mu ese. Por su parte la respuesta de Serkan, Uzge es una persona muy especial. Me ha enseñado más menos mucho y me ha ayudado a crecer como persona y como profesional, también copyright n es significativa. Serkan no se limita a elogiar las cualidades profesionales de Uzge. Bamu ese ayu y destaca su impacto en su vida personal. Hablar de crecimiento personal, de aprendizaje mutuo sugiere una relación superíndice 3n intensa, una conexión superíndice 3n que trasciende el simple compound más menos erismo laboral. Pero la clave no es tú solo en las palabras, sino también copyright n en el lenguaje corporal. Los gestos, las miradas, las sonrisas. Durante la entrevista Serkan y Uzge se miraban con frecuencia, se tocaban las manos de forma sutil y se rehuían juntos ante las preguntas de la periodista. Esa cercanía, esa complicidad, no se puede fingir. Era evidente que se sentían a gusto el uno con el otro, que hubo una química especial entre ellos. Asterisco asterisco las redes sociales, el escenario de las pistas y las teorías asterisco asterisco. Las redes sociales son el pan de cada día de las celebridades. Un arma de doble filo que puede catapultarlos al estrellato o hundirlos en el olvido. Serkan y Uzge son conscientes de su poder y lo utilizan con astucia para conectar con sus fans y para promocionar su trabajo. Pero las redes sociales también copyright n son el escenario perfecto para alimentar los rumores y las teorías mu s descabelladas. Los fans convertidos en autocopyrighticos detectives analizan cada foto, cada vídeo, cada comentario en busca de pistas que confirmen sus sospechas. El famoso anillo que Serkan lleva en una foto reciente es un claro ejemplo de ello. Un anillo de plata con una piedra azul que, casualmente, es muy parecido a uno que Uzge ha lucido en varias ocasiones. ¿Una joya compartida? ¿Un regalo especial? Las teorías no se han hecho esperar. Algunos fans creen que se trata de un anillo de compromiso secreto, un símbolo de su amor oculto. Otros copyrighticos piensan que se trata de una simple coincidencia, una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n. Pero ayu del anillo, lo que realmente llama la atención superíndice 3n son los comentarios que se dejan el uno al otro en sus publicaciones. Comentarios llenos de corazones, emojis de enamorados y frases cariu más menos osas que, para muchos, son una prueba irrefutable de su amor. Por ejemplo, en una foto de Uzge en la que aparece luciendo un vestido espectacular, Serkan comenta superíndice 3, eres la mujer hermosa del mundo. Un comentario simple pero que, viniendo de Serkan, adquiere un significado especial. ¿Un simple cumplido o una declaración superíndice 3n de amor encubierta? Y cada publicación superíndice 3n, cada comentario, se convierte en un nuevo capítulo de esta historia de amor virtual. Los fans armados con sus lupas y sus teorías siguen cada paso de Serkan y Uzge, alimentando la llama de la esperanza de que su amor traspase la pantalla. Asterisco asterisco la química innegable, el factor clave asterisco asterisco. Pero ayu de las palabras, ayu de las redes sociales, lo que realmente nos convence de que hay algo especial entre Serkan y Uzge es la química que existe entre ellos. Esa conexión superíndice 3n, esa energía que se siente cuando n juntos es algo que no se puede fingir. Cuando los vemos interactuar en las entrevistas, en los eventos públicos, en los vídeos promocionales, es evidente que se sienten superíndice 3 modos el uno con el otro, que se divierten juntos, que se tienen una gran admiración superíndice 3n y respeto mutuo. Sus miradas son intensas, sus sonrisas lidas, sus gestos cariu más menos osos. Se tocan las manos, se abrazan con frecuencia, se ruen de las mismas cosas. Esa cercanía, esa complicidad, es lo que ha conquistado a tantos fans alrededor del mundo. Es como si estuvieran conectados por un hilo invisible, una energía que los une y que se transmite a través copyright s de la pantalla. Y esa energía, esa química, es lo que nos hace creer que su amor es real, que ayu de la simple amistad. Asterisco asterisco, estrategia de marketing o amor verdadero. El dilema asterisco asterisco.
Pero no todo es romanticismo y pasiu superíndice 3N en esta historia. También copyright N hay que tener en cuenta el factor comercial. Serkan y Udge son personajes públicos y como tales, son conscientes de la expectación superíndice 3N que generan. Es posible que es tu copyright N jugando con nosotros, que es tu copyright N alimentando los rumores para generar mu, ese interu copyright S en su trabajo. Al fin y al cabo, un romance en la vida real siempre vende mu, ese que un simple noviazgo en la ficción superíndice 3N. En el mundo del espectro culo, las estrategias de marketing son muy comunes. Las celebridades se valen de todo tipo de recursos para mantenerse en el candelero y para generar ingresos. Y un romance, ya sea real o fingido, es una de las estrategias mu S efectivas. Pero, ¿es justo acusar a Serkan y Udge de manipular nuestros sentimientos? ¿No estaremos siendo demasiado cúnicos? Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias emociones y sentimientos. Es posible que simplemente sean muy buenos amigos y que se tengan mucho cariño más menos o. Y que en un momento dado, ese cariño más menos o se haya transformado en algo mu S. O puede que no. Que sigan siendo solo amigos, pero que disfruten alimentando la fantasía de sus fans. Al final, la verdad solo la saben ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por nuestras emociones. Asterisco asterisco el futuro de Serkan y Udge, un final abierto asterisco asterisco. ¿Q copyright le depara el futuro a Serkan y Udge? ¿Confirmaru N su romance y viviru N felices para siempre? ¿O seguiru N jugando al despiste y alimentando la incertidumbre? La respuesta a esta pregunta es incierta. Pero lo que sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y que, pase lo que pase, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos. Porque al final, lo que realmente importa es la ilusio superíndice 3N, la fantasía, la esperanza de que el amor verdadero existe. Y Serkan y Udge con su química innegable y sus pistas ambiguas, nos han regalado una buena dosis de esa ilusio superíndice 3N. Así que, mis queridos amantes del drama, sigamos disfrutando de esta historia de amor en la vida real. Sigamos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Y sigamos soñando con un final feliz para Serkan y Udge. Porque al final, el amor siempre triunfa. ¿O no? Du copyright genme sus comentarios y teoruasaku abajo. Y no olviden suscribirse para mu ese chismecito del bueno. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.